mi conexión está fallando un poquito. Me presento, mi nombre es Estefanía y soy colaboradora de Clínica Enfo y conmigo se encuentra mi compañera. Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Evelyn, soy colaboradora de Clínica Info. Si nos pudieran apoyar encendiendo su cámara, por favor. Recuerden que cada conferencia es importante tener su cámara encendida. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta gran conferencia, agradeciendo su participación en estas conferencias y pues mencionarles que están muy atentos ya que este mes vamos a tener más conferencias en vivo gratuitas para ustedes, para que puedan estarlas aprovechando. Recuerden que estas conferencias están diseñadas para ustedes, para que puedan aprovechar este conocimiento, que ustedes pueden ir, bueno, que pueden ir adquiriendo, ya sea para su desarrollo personal o el desarrollo profesional. Por parte del licenciado Edwin Martínez Osorio, reciban un cordial saludo y agradeciendo su participación en las conferencias. El nombre de la conferencia lleva por nombre Comunicación Efectiva en el Duelo. La docente que va a estar impartiendo esta conferencia es la maestra Yuriria Berenice Montoya. Esta conferencia está dirigida al ámbito de la tanatología. De igual manera, tenemos fecha próxima con la docente el día 23 de junio para impartir diplomado. Les vamos a estar dejando el número de teléfono a donde ustedes se pueden comunicar para que alguno de nuestros asesores les pueda dar más información y que ustedes puedan aprovechar una de las becas disponibles que tenemos para ustedes. Adelante, maestra, que disfruten esta conferencia. Gracias. Gracias, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Bienvenidos. Bienvenidos. Pues bueno, ya les comentaban, chicas, que el día de hoy vamos a hablar acerca de la comunicación, algo que es importante y que de repente pareciera ser que se nos olvida y que no sabemos cómo dirigirnos hacia una persona que en este caso pueda estar en duelo. Entonces, la intención de hoy es precisamente hablar de las características principales del ejercicio comunicativo y evidentemente ir aterrizando cada una de estas ideas sobre el duelo. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco mantener por favor sus micrófonos cerrados, salvo que tengan por ahí algo que compartir, con mucho gusto levantan su manita y yo les doy la palabra de inmediato. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos iniciar entonces, ahora sí, nuestra sesión de hoy. Nuevamente, pues, bienvenidas, bienvenidos a todos. La sesión, como ya lo comentábamos, es comunicación efectiva en el duelo. Dice acá, tenemos 2 oídos y una boca con el fin de que podamos escuchar más y hablar menos. Pareciera ser obvio, pareciera ser que todo mundo sabemos que pues sí, tenemos oídos y boca, pero lo cierto es que no siempre sabemos utilizarlos como se debe, ¿no? O con prudencia, o con empatía, o con la mínima atención que requiere la otra persona cuando la tengo que escuchar. Y conste que hablar de comunicación, esto lo has visto desde la primaria, porque ahí es donde te enseñaron o nos enseñaron a todos el famoso ciclo de la comunicación. Que ahorita vamos a recordar, ¿verdad? Porque pues, a lo mejor ya pasaron algunos años desde que tuvimos ese tipo de clases, pero como decía al final, la comunicación es la base esencial
para las relaciones interpersonales. Lo cierto es que dentro de sus elementos vamos a ir encontrando ciertas características que necesitamos tomar en cuenta, ¿verdad? Por un lado, comunicación, por origen, tiene su raíz en la palabra latina comunicare, que significa poner en común. Y, sin embargo, como decía, este diagramita aquí nos enseña, resulta que, según la definición, implica, como decíamos acá, emitir y recibir mensajes. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener un mejor yo, puedo ser la receptora de este, ¿sí? Para que poder realizar el ejercicio correcto, evidentemente se necesitan de dos partes, el emisor y el receptor, y en el medio el mensaje. Acá lo interesante es, y lo que de repente se nos va, ¿no? Es justamente estas etapas o estos elementos comunicativos que van a hacer la codificación. Es decir, por un lado, este televisor va a elaborar un mensaje. Viene la transmisión, el emisor va a enviar ese mensaje y finalmente viene la decodificación, donde el receptor utiliza un código para comprender un mensaje. Ahora, aquí estas son las partes críticas, digamos, porque, bueno, en realidad pareciera ser muy sencillo, ¿no? Yo te estoy hablando y tú me escuchas. Listo. Ya está ahí el ejercicio comunicativo. La cosa es cómo tú estás interpretando lo que yo estoy diciendo. Y es que es ahí donde el mensaje puede atrofiarse, puede malentenderse, puede no ser integrado con la. Tenemos los grandes inconvenientes. Porque a lo mejor yo te dije, por decirte un ejemplo así bien simple, ¿no? Oye, pásame la sal, pero no te dije por favor, ¿no? Y entonces para ti quizá eso se vuelve como qué grosera y me habló bien feo y bien golpeadota o me dio una orden, me dijo, pásame la sal, así. Y quizá ni siquiera era mi intención que tú lo sintieras de esa forma. Ahí es donde tenemos, digamos, los sesgos a la hora de... No se aprecia, profesora, se escucha muy cortado y se pierde la comunicación casualmente. Justamente. Perdón. No te preocupes, gracias por decirlo. ¿Todas me escuchan así, cortada? Sí, creo que la mayoría. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y por qué no me chiflan? A ver, ¿ya ven? Bien dice Yanis, la comunicación no se está llevando correctamente, Sí está, ¿verdad? en el chat, pero al ver que no lo leían, pues me decidí interrumpir, perdón. Gracias. No, muchas gracias por aclararlo. Denme un segundito, vamos a ver si puedo hacer ahí sí se la escucha, calidad. no se borra nada. ¿Sí? ¿Ahí sí? Ahí sí se escucha bien. Sí, qué cosa tan... Quizás sea la calidad de mi internet la que por ahí nos juega medio chueco, ¿verdad? Pero, por favor, si vuelve a suceder, avísenme y vemos a ver si lo podemos mejorar. Espero que sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ahí está. Bueno, algo que necesitamos tomar en cuenta diversos componentes en la elaboración del ejercicio comunicativo, ¿sí? Por un lado,
los componentes verbales, que esto es interesantísimo, porque de repente la gran mayoría de personas pensamos que solamente a través de la voz es como yo te puedo comunicar, ¿no? Y resulta que no, resulta que hay otros componentes que se van a sumar para que tú y yo podamos establecer un ejercicio comunicativo correcto. Vamos a tener los componentes verbales que implican el contenido de lo que yo te voy a decir. ¿No? Ahora, ojo, porque de repente yo te digo una frase, te digo algo, una necesidad quizá que yo tengo, y que lo puedo hacer de forma quizá muy cortita, ¿no? Aquí como vemos en esta tirita cómica, donde, bueno, por un lado vemos, ¿no? Estos niños que son los de la tira cómica de Mafalda, donde, bueno, acá se están platicando, oye, ¿sabes que en la otra cuadra ponen una juguetería? Ahí está, ¿no? No hay más que decir, hay una juguetería. Y entonces, ahí va el Felipito, ¿no? A contar, que en la cuadra se ha abierto una nueva juguetería. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, de pasar de un mensaje así bien cortito, nos vamos a uno enorme, ¿no? Fíjate que allá en la otra cuadra, al lado del sastre que le hizo el traje, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Cuántas veces hacemos tú y yo lo mismo? Que queremos decir algo relativamente concreto, queremos soltar una idea, insisto, a lo mejor una necesidad, un pensamiento, una emoción, y entonces le empiezo a dar vueltas y te doy un resumen de todo y tardo 100 años. De aquí a que yo ya te dije lo que necesito, a lo mejor ya te perdí, ¿no? A lo mejor ya ni tengo tu atención, ya estás tú pensando en otra cosa, ya, o sea, ya se fue, ¿no? Entonces, el componente verbal, insisto, tiene que ver con el contenido. Tenemos los componentes paralingüísticos, es decir, la modulación de lo que decimos. Hay una forma, ¿verdad? Yo puedo gritarte, yo puedo hablarte bajito, yo puedo tener como un ritmo, una cadencia que es la correcta, y de esa forma también se va a llevar correctamente el ejercicio comunicativo. Yo vivo en Monterrey y entonces dicen, todo el mundo dice, o bueno, más bien de hacia el sur, hacia el centro y al sur, pues todos dicen que en Monterrey la gente grita cuando habla, ¿no? Pero aquí pues es de lo más normal, la modulación, pues en muchos casos sí es cierto, hay mucho regio que es muy gritón, pero hay otro que no, pero bueno, el común denominador, digamos, en cuanto a la creencia es que son bien gritones, ¿no? Y acá en el norte, pues la gente piensa, por ejemplo, que las personas del centro hablan cantadito, ¿no? Entonces, ahí está, cada región también va a tener una modulación, ¿no? Si yo te pregunto, imagínate que estás hablando con una persona rusa o una persona alemana, pues vamos a decir, no, hombre, es que estos, ¿no? He escuchado a forma de broma la expresión de es que ellos ladran, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también su idioma pues tiene esta tendencia más fuerte, ¿no? Entonces ahí está, a esta parte de la modulación de la voz que yo utilizo se le va a denominar componente paralingüístico. Y bueno, finalmente, y muy importante, tenemos los componentes no verbales, es decir, cómo, qué gestos, cuál es mi corporalidad, cómo yo expreso lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, si tú llegas y me preguntas cómo estoy y yo a lo mejor estoy pasando por un duelo y te digo, no, pues sí, pues estoy bien. Ah, bueno, pero tú ves mi corporalidad a lo mejor agachada, a lo mejor ves que el ojito se me empieza a llenar de lágrima, a lo mejor pues ves que intento sonreír, pero hasta me tiembla, ¿no? El cachete de que no puedo sonreír, a eso se le va a llamar
un componente no verbal, ¿no? Todo lo que en teoría estos componentes tienen que tener como un equilibrio, es decir, el contenido debe ser el correcto, el preciso, acompañado de una modulación adecuada, pero además mi corporalidad tiene que corresponder, tiene que estar igualmente en coherencia a la hora de que yo te transmito un mensaje. ¿Qué pasa con mis dolientes? Mis dolientes muchas veces les cuesta trabajo expresar o dicen no sé cómo me siento, pero de repente yo puedo leer el componente no verbal, ¿no? Yo puedo leer sus gestos, puedo leer su corporalidad y de repente pues a lo mejor cuestionar, ¿no? Oye, puede ser que te encuentres triste o a lo mejor tú tienes a alguien conocido, alguien que es cercano a ti, que lo conoces muy, muy, muy bien y que cuando está viviendo una situación difícil, es entonces que a lo mejor no te la cuenta, pero en cuanto tú lo ves, tú le dices, tú traes algo. Porque ahí está, ¿no? Transmitimos. Por ahí dicen que pues más del 80% de la comunicación es no verbal. Y a veces lo pensamos al revés, ¿no? Es que yo te tengo que decir sí, pero la comunicación no verbal transmite todo el tiempo porque tú no estás, puedes estar sentada 3 horas en el mismo lugar. Sí puedes, pero no vas a estar en la misma posición. A lo mejor cuando recién llegas a un lugar donde tienes que esperar muchísimo, pues primero llegas, te sientas muy correcta, derechita, pues a lo mejor te pones a ver el celular o te pones a leer o te pones a contar mosaicos, yo qué sé, y conforme transcurre el tiempo, pues tu cara va a ir cambiando, tu postura va a ir cambiando de tal forma que en la tercera hora no vas a estar igual que cuando recién llegaste. Lo mismo pasa en el proceso de duelo. Dolientes que de repente están muy abrumados, pero que socialmente por ahí pues todo el mundo está esperando que estén mejor. ¿Qué es lo que quiere escuchar el mundo cuando tú estás en duelo? Justo eso, que estás mejor, que estás tranquila, que lo estás llevando bien, que no pasa nada, que ya lo superaste, bendita palabra, ¿no? Que les dicen a los dolientes. Entonces, resulta que el doliente muchas veces se contiene o se reprime, mejor dicho, y no expresa lo que siente o lo que piensa, pero su cuerpo, tuve una maestra que decía, el cuerpo es elocuente, el cuerpo nunca va a mentir, porque funciona de forma inconsciente. Tú puedes estar en una situación estresante y estar pensando, no, pero tú tranquila, pero pues al final tu corazón va a estar a 1000 por hora, ¿no? Y a lo mejor te están sudando las manos y por más que tú digas, no suden manos, no suden, pues tus manos no te van a obedecer, ¿no? Entonces, ahí está. Por eso es importante hablar de comunicación, enseñarle a aprender yo, si soy doliente, o enseñarle a mis dolientes a comunicar de forma correcta, porque recordando que el duelo implica un tiempo más o menos largo, quiere decir que yo me voy a enfrentar a varias situaciones donde regularmente lo que necesito es que me escuchen. El problema viene en el momento en el que no me están escuchando como yo desearía o como esperaría que me escucharan. O no me están ayudando
cómo yo desearía o esperaría que me ayudaran. Sin embargo, si yo no lo comunico y además no lo comunico de forma correcta, entonces ahí se vuelve esto muy difícil, se sale de control. Ellos que llegan a la consulta porque me preguntaron que si me siento así, pues yo digo que no, pero necia la esposa, no, regularmente pasa con los hombres, necia la esposa que quiere que yo venga, pues ya vine. Pero yo ya le dije que no quiero, que no me interesa, que no. Y entonces por allá pues no escuchan correctamente, ¿no? Que lo necesiten o no, eso ya es otro boleto. Pero al final de cuentas, si el doliente está expresando algo, le corresponde a los otros poderlo escuchar correctamente, poder hacer este ejercicio de comunicación correctamente. Ahora, vamos a tener ciertos enemigos de la comunicación. Van a ser, por un lado, la comunicación agresiva. Las características de esta comunicación, dice acá, pues es que la persona dice lo que piensa de una forma, entre comillas, agresiva, que no es adecuada, ya que puede herir los sentimientos de la otra persona y no respetarla. Cuando, por ejemplo, tú a lo mejor conoces a alguien o tú misma, tú mismo, utilizas este tipo de comunicación en la que dices, pues es que yo así hablo, así soy yo. Ay, caray, ¿no? Y no, olvídate, no, a mí yo no tengo filtros y la gente sin filtros se jacta, ¿no? De que no los tiene, aparentemente. Entonces, no, a mí, mira, tú a mí pregúntame, yo te voy a hablar con claridad y si te lastimo, pues ni modo, ¿no? ¿Para qué me preguntas? Entonces, a eso se le llama un estilo agresivo de comunicación. Cuando yo, por ejemplo, a lo mejor no te dejo hablar o te dejo de hablar cuando ante algunas circunstancias, o sea, tú me dices algo quizá que me molestó o con lo que no estoy de acuerdo y mira, te digo, ay, ya, olvídalo, ¿no? Y me voy y ya no te hablo. Por ejemplo, cuando giramos la cara y no miro a los ojos, que hoy es muy recurrente, ¿no? Con los celulares, de repente estás platicando y la otra persona está, pero que si bien clavada en el celular. Eso es una forma agresiva de comunicar. Oye, pero no le estoy diciendo nada malo, no, pero no le estás poniendo atención. Sí, cómo no. Acuérdate que las mujeres somos multitareas, ¿no? Y podemos hacer 20,000 cosas. Sí, sí es cierto, nada más que el ejercicio empático de comunicación te requiere estar acá, ¿no? Atenta, atento, mirándonos, dándote retroalimentación verbal, pero también mi cuerpo te tiene que demostrar que te estoy poniendo atención. Si yo estoy acá en el celular, pues tengo medio cerebro acá y la otra mitad o menos acá, ¿no? De este otro lado contigo. Entonces, eso sería un estilo agresivo también de comunicación, aunque no, nuestro deseo, nuestra intención sea no ser agresivos. El mirar con desprecio, por supuesto el descalificar,
el no atender los derechos de los demás y querer tener el control sobre las personas y las situaciones, que esto también puede ser recurrente cuando estamos viviendo el duelo, donde el doliente de alguna forma se le quita el derecho a veces de decidir, de hacer, de qué pensar, de qué sentir, porque todo el mundo quiere llevar como el control de lo que le pasa. Lleva 6 meses llorando por ser querido, ya fue mucho, ya. Supéralo. Oye, es que deberías hacer esto. Oye, te llevo a fuerza a terapia. Y ese tipo de mensajes que te dicen como doliente que no estás haciendo bien tu chamba y que entonces tiene que venir otro a hacerla por ti. Al final, cada doliente y cada necesidad es diferente y entonces es el mismo quien tiene que descubrir qué es lo que necesita y trabajar para alcanzar esa meta o ese pensamiento o modificar lo que sé yo, que él necesita para poder sanar correctamente su duelo. Y entonces, estos elementos son importantes tomarlos en cuenta. Yo a veces descalifico sin querer. He escuchado personas que están conversando y una le comenta a la otra y la otra de entrada le dice, no, hombre, estás mal. Estoy descalificando, ¿no? Cuando hay otras formas, quizá mucho más amigables, de hacerle ver al otro que no comparte su punto de vista. Pero si estamos en duelo, tenemos que recordar que el doliente está muy sensible y que a veces yo estoy completamente segura de que tú y yo hemos pasado ya por varios duelos en nuestra vida. Ana, tienes por ahí unos bien gordos, ¿no? Que han sido muy difíciles. O quizás estás pasando hoy por uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tu mente está queriendo resolver la vida entera y aparte está con tu dolor y aparte tiene que estar pensando, ¿no? Diversas cosas y estar escuchando que el otro te dice que estás mal o que deberías hacerlo de esta forma o que eso que sientes no está correcto. Cuando hablamos de emociones, por ejemplo, y mi doliente llega y me dice que es que odia esto que le está pasando, muchas veces yo le digo, no, ¿cómo crees? No odies, ¿no? Eso es lo que recibimos a veces como dolientes. No, pero mira, si tú odias te da cáncer, así como si fuera magia, ¿no? Digo, hay una correlación entre enfermedades y emociones, pero no funciona así de simple. Pero lo que sí pasa es que entonces le estoy negando la posibilidad de expresar correctamente a través de la descalificación de sus emociones. Oye, pero se lo digo por su bien. No, se lo dices por lo que tú crees que es lo mejor para él o para ella. Pero nadie sabe lo que es mejor más que el propio doliente, que es quien está viviendo la situación difícil. Por otro lado, y en contraste,
tenemos la comunicación pasiva también como un enemigo de la comunicación correcta. La comunicación pasiva, si en la agresiva estamos básicamente a la defensiva, ¿no? A ver, qué te reboto en la cara, a ver cuántas bateo. La comunicación pasiva se desarrolla en un entorno en donde la persona se calla, sobre todo, ¿no? Se va a aguantar, se va a quedar calladita porque, pues como dice acá, tiene ciertas características. La persona cree que puede herir los sentimientos de los demás. Tiene miedo a que se enfaden y a quedarse solo. O simplemente no sabe cómo afrontar la situación. A veces, esta comunicación pasiva es mañosa, porque así como la agresiva muchas veces se escuda bajo el argumento de yo no tengo filtros y así soy, la comunicación pasiva a veces se resguarda detrás de pues mira, a mí no me los diferentes situaciones, hacer ejercicios de prudencia y cerrar el pico, ¿verdad? Pero cuando de fondo yo creo que lo que te puedo decir, pues a lo mejor te va a lastimar, pero es una creencia mía acá, a lo mejor ni siquiera va a ser así, pero yo digo, híjole, a lo mejor has tenido pensamientos como de, pues es que a quién le puede interesar lo que yo diga. Ay, es que no quiero ser una carga, no quiero dar molestias, no, qué vergüenza pedir esto, es que qué van a pensar de mí. Es ahí donde la comunicación pasiva hace lo propio, ¿no? Donde te ayuda, digamos, eh, te ayuda a, a, a cubrir como estas necesidades o encarar, mejor dicho, correctamente, ¿no? Entonces, pues ahí la tenemos. Dentro de esta, como evitar el conflicto, querer agradar a los demás, y le es muy difícil decir que no. A ti, por ejemplo, ¿cuántas veces no cuántas veces, porque quizá no las podemos contar, pero te ha pasado quizá justo cualquiera de estas, que te has quedado callada, callado, que le huyes al conflicto, que buscas justamente guardar silencio para que los otros estén mejor? O que de plano no puedas decir que no. Yo supongo que sí. Entonces, es ahí donde tengo que observarme a todos los grupos, y si tengo la fortuna de que me acompañen al diplomado que próximamente vamos a iniciar, mía como doliente, y cómo funciono cuando no soy un doliente. ¿Qué quiero decir? Tú y yo no estamos en duelo todos los días. Quiero decir, hacer como un escaneo de cómo funcionas tú y cómo funciono yo cuando estoy en una condición normal. Porque es ahí donde yo empiezo a observar cuáles son los recursos que tengo con más facilidad. Porque si yo estoy en un duelo, la intensidad va a ser tan fuerte que lo más probable es que
me cueste mucho más trabajo identificar a lo mejor cualquiera de estas. Entonces, es ahí donde necesito poder identificar. Si tú eres una persona, por ejemplo, a la que le cuesta decir que no en condiciones regulares, sin que nada grave pase, lo más probable es que cuando estés en una crisis, pues esta conducta va a ser todavía más exacerbada, va a crecer, porque vas a estar pensando 30,000 cosas diferentes, ¿no? Y entonces, híjole, pues todavía de que me están haciendo el favor de esto, todavía de lo que sea, pues ahí vamos a tener conflicto. Eso podría ser que tu duelo se complique un poco, sea más, no que se complique, que sea más difícil de llevar correctamente. ¿Por qué? Porque hay que pensar, digamos, con los pies en la tierra. O le das o le das gusto a la gente, digamos, por decirlo de una forma bien coloquial, ¿no? O le das gusto a la gente, buscas agradar y no meterte en líos, o expresas lo que realmente piensas o sientes o crees que estás viviendo en este momento del duelo. No podemos con todo. Entonces, habría que mencionar como parte de la responsabilidad que tenemos como dolientes, justamente el poder hacer estos ejercicios reflexivos para poder atender mi duelo desde mí con la ayuda de los de afuera. Pero esto del ejercicio de la comunicación es mío y es de cada uno de nosotros. Entonces, por eso hay que estar muy atentos a partir de todas estas características comunicativas que tenemos y que además utilizamos todos los días, porque todos los días estamos expresando cosas. Desde que Dios amanece hasta que te duermes, tú estás expresando cosas. Hasta cuando tomas el camión o cualquier tipo de transporte público, ahí vas comunicando en tu trabajo, en tu casa con tu pareja, con tus hijos, con tus familiares, con tus amistades, vas comunicando de cierta forma. Fíjense esta ilustración que me gusta mucho porque también ayuda, creo yo, a comprender un poquito la visión del doliente. Dice acá el Felipito, ¿no? Cuando uno está en un dilema, lo mejor es pedir consejo a los amigos. Pues claro, ¿no?
vamos a ver, vamos a hacer consenso, a ver si se me logra despejar un poquito la mente. Y entonces ahí va con Miguelito y le dice, si yo fuera vos, lo que haría es, y entonces va con Mafalda, pero muy bien, vamos a responder desde nuestra manera de responder desde mi lugar, si yo fuera yo, o sea, quiero que hacemos el mismo, desde sus recursos, en la estrategia, o también fuera, entonces, ahí eso es muy importante, ansiedad, dolor, culpa, rencor, Disculpe, maestra. entonces, pues, evidentemente, esta lista va a prevalecer, pues, la que nadie lo entiende, para ello, si no, Disculpe, maestra. pero bueno, a propósito de la cliente de palabras, ¿cómo te encuentras? Cerraste tu micrófono, Eileen. De nuevo se está escuchando muy cortado, perdón. Sí, discúlpenme, la verdad es que no sé ni qué hacer porque estoy junto a mi módem y no, pues no hallo cómo poder cambiar esto. Les pido una disculpa, de verdad. No se preocupe. Nada más sí como que se me perdió un poquito en el tema. Ajá. Bueno, no sé si por ahí estamos en el entendido de encontrar una frase, o mejor dicho, que nos platiquen en 3 palabras cómo se encuentran en este momento. Maestra, tal vez sí intenta salirse y volver a entrar a la videollamada. Sí, déjenme intentarlo y ahorita regreso. A ver, platíquenme si ya me escuchan bien. Sí, me escucho. ¿Sí? Sí, sí se escucha, maestra. Esperemos no falle. Sí. Ay, muchas gracias. Maestra, muy bien. ¿Sí? Qué bueno. Brenda dice que ella se siente enojada, perdida y triste. Mi querida Brenda, si yo soy el motivo de tus emociones, discúlpame, por favor. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir en 3 palabras cómo se siente? Anayeli dice, me siento resiliente. Qué maravilla, qué bonita. Muy bien. Yo, maestra, me siento enojada, Sí. sorprendida. Ajá. Pues quisiera decir que con fuerza también. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que en este momento me siento vulnerable. Ajá. Me siento un poco triste, Uh-huh. pero también siento que con fuerza. Muy bien. Gracias, Aileen. Brenda dice, mi vida actual por el duelo que estoy pasando. Ya entiendo. Dinora, te escucho. Sí, yo me siento cansada, Uh-huh. emocionada por aprender Uh-huh. y a la expectativa. Ya, muchas gracias. Muy bien. Fíjense, gracias a todas por compartirnos. Fíjense cómo cuando realmente aterrizo, cuando realmente me pregunto, ¿no? ¿Cómo estoy? Dice Ana Isabel, me siento frustrada con poco ánimo. Ahí está. Tiene todo que ver con lo que estoy experimentando, lo que estoy viviendo en este momento, ¿verdad?
Si estuviéramos pasando por un momento bien agradable, pues a lo mejor diríamos, pues estoy muy contenta, estoy emocionada, estoy feliz, ¿no? Dice María Belén, me siento frustrada, consciente y reflexiva. Ándele, muy bien. Pero, y fíjense, muy mañosamente les puse justamente esta indicación de en 3 palabras define, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, pues estamos hablando de una comunicación correcta, ¿verdad? Y a veces, o yo no escucho lo que me piden, o yo no sé cómo, no sé hacerlo con esa precisión, ¿no? Y entonces, pues ya ha pasado que de repente, pues es que yo estoy así porque no sé qué, a ver, espérate. No es discurso, ¿no? Son 3 palabras. Porque yo estoy viviendo en este momento un proceso de duelo. Es importantísimo que precisamente entiendas que hoy te sientes así, ahorita. Pero si tú esta pregunta te la haces más tarde o te la haces mañana, posiblemente te sientas diferente. No quiere decir que ya tu duelo se acabó, que tu situación difícil ya se fue. No, pero hay que tener esa claridad para que tú misma veas que no siempre te encuentras en la misma sintonía. Aunque tengas emociones difíciles o de estas que no se sienten bien, entonces, aún así, son emociones diferentes o sensaciones diferentes cada vez. ¿Y de qué me sirve algo así tan simple? Pues me sirve para que yo pueda, como doliente, expresar, primero identificar qué son mis grupos, siempre lo digo, identificar qué es lo que sientes para que después tú lo puedas poner en voz y lo puedas expresar. Y de esta forma el otro tenga las herramientas que tú le estás dando para poderte ayudar. Porque si no, si yo llego ahorita y socialmente te pregunto cómo estás, tú me vas a decir estoy bien. Y ya vimos la diversidad de comentarios que ustedes o de sensaciones que están viviendo. Hay frustración, hay enojo, hay cansancio, en algunos casos hay emoción, hay expectativa, hay una serie de cosas que si ahorita tú vas a donde vayas, insisto, y alguien te pregunta cómo estás, le vas a decir. Entonces, pero cuando estoy realmente en un proceso consciente, porque ahí sí tengo la perspectiva. Sigue fallando el micrófono. Muchachas, de verdad les pido una disculpa muy grande. No puedo hacer más otra cosa. Estoy ya conectada con cable. Estoy acá haciendo los menos movimientos posibles y pues ¿qué les puedo decir de estas cosas que no podemos controlar, verdad? Y me apena muchísimo. Me apena muchísimo. Si me piden mis 3 palabras, yo nada más voy a decir una y es estoy muy apenada, ¿no? Discúlpenme, por favor. Ahí le vamos a ir a completando, ¿qué dice? Más o menos.
De acuerdo. Pues espero que se escuche más de lo que se están perdiendo, ¿verdad? Porque Yo creo que es cuando se mueve más que empieza posiblemente. a fallar. Sí. Te prometo que me voy a quedar muy quietecita. Ok. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Profesora, Bueno. a lo mejor si apaga su cámara se puede apreciar mejor el audio. Si apago Profesora, mi cámara, sí, tal te vez se escucho. pueda apreciar mejor el audio. De acuerdo, vamos a intentarlo. Ahí está, apagada. No sé si me escuchan mejor. Sí, maestra, se La escuchamos. Sí. escucha muy bien. De acuerdo. Ah, bueno, pues quedémonos así entonces. Muy bien. Bueno, uno de los elementos que mi doliente va a necesitar o dentro del ejercicio, como ya he dicho varias veces, correcto de la comunicación, es la escucha activa. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que está diciendo. Es decir, cuando yo hablo de escucha activa, cuando yo realizo correctamente la escucha activa, no nada más es estarte prestando el oído, ¿verdad? Así como que a ver a qué hora terminas de hablar, sino que también, que implica realmente estar atendiéndote en la totalidad, como ya vimos con las características propias, ¿no? De la comunicación. ¿Cómo está, cómo es tu discurso? ¿Cómo está tu tono? ¿Cómo están tus gestos? Bueno, pues ahí, cuando yo realmente estoy atendiendo activamente tu persona o lo que tú me estás diciendo, entonces soy capaz de identificar o de ubicar muy bien el estado quizá en el que tú me lo estás diciendo. Entonces estoy realmente atendiendo a lo que tú me estás, a lo que estoy recibiendo de ti, si lo pudiéramos decir así. ¿Qué pasa con el rollito de la empatía? Dice acá, esta palabra deriva del término griego empateia, recibe también el nombre de inteligencia interpersonal, término acuñado por Howard Gardner, y se refiere a la habilidad cognitiva de una persona para comprender, entre comillas, el universo emocional de otra. ¿Qué implica la empatía? Y aquí tenemos que ser muy, muy claras. Hay una idea generalizada de que la empatía implica la capacidad de ponerte en los zapatos del otro y casi sentir lo que el otro siente. Si lo logras, entonces sí eres empática o empático. La realidad es completamente distinta. La empatía, la correcta empatía, implica tener una noción más o menos, tratar de entender, siempre lo digo así, ¿no? Desde tus propios zapatos, lo que el otro está viviendo. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque los zapatos corresponden solo a la persona que está viviendo esa situación difícil. Entonces yo no le puedo decir, a ver, hazte a un lado, déjame, me los calzo, ¿no? Porque además hablamos de que cada persona somos diferentes. Entonces, desde ahí, la percepción que tú tienes de una situación va a ser diferente a la percepción que tiene la otra persona. Entonces, yo nunca me voy a poder poner en sus zapatos. Oye, pero es que yo también pasé ya una situación así, igualitita, ¿no? Pues aunque sea igualitita, tú viviste tu propia situación, desde tu visión, desde tus recursos, desde tus experiencias, desde todo un contexto que es diferente al de la otra persona. ¿Por qué? Porque tú eres tú y el otro es el otro. Entonces,
La empatía implica que yo trate de entender por lo que tú estás pasando o las sensaciones que estás percibiendo. La comunicación correcta me requiere entonces atención plena y me requiere empatía, porque a través de la empatía yo evito emitir, por ejemplo, juicios de valor. Ay, es que no deberías de llorar por eso, por ejemplo, ¿no? Cuando somos dolientes. Ay, es que tú siempre exageras las cosas. Y otras frases, ¿no? Que de repente surgen por ahí. Entonces, entender que a lo mejor, pues sí, tú estás sufriendo por, no sé, por tu expareja que te puso el cuerno 30 veces, pues sí, ¿qué quieres? A veces la gente sufre por esas cosas. Pero es que sí, ya sabe y ya van 30 veces, pues sí, pero desde sus zapatos, esta persona está sufriendo y es completamente válido. Y entonces eso yo lo tengo que entender. Eso es lo que hace la empatía, digamos, encauzada de una forma adecuada o correcta. Otro elemento que la comunicación efectiva necesita es la asertividad. ¿Qué es este rollito de la asertividad? Es bien simple. Es la capacidad de decir lo que sentimos y pensamos de una forma adecuada, sin sentirnos culpables y respetando a los demás y a nosotros mismos. Es la capacidad de expresar en proporción, digamos, es la capacidad de expresar sin dañar, ¿no? Porque otra vez, a propósito de lo que decía casi al inicio, ¿no? Hay gente que dice, pues es que yo soy asertivo, o sea, yo digo lo que pienso, eso es asertividad. No. Asertividad implica decir las cosas, digamos, correctas de la forma correcta. Uy, entonces tengo que cuidar todo lo que digo. No. Nada más hay que, digamos, desarrollar esta habilidad para poder ejercer correctamente la asertividad. Por ejemplo, ayer me gritaste y cuando tú me gritas, yo siento miedo, por ejemplo. Ahí está. Que es bien diferente, o sea, estoy expresando un hecho, algo que pasó ayer. Ayer tú me gritaste. Y estoy expresando lo que me hace sentir ese hecho. Cuando tú me gritas, yo siento miedo. O siento enojo, o siento lo que tú sientas. ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio asertivo, de comunicación asertiva. Yo estoy solamente planteándote un hecho y estoy expresando, insisto, cómo me hace sentir. No estoy diciendo, es que tú eres bien gritona y yo me hace sentir bien mal cada vez porque tú siempre me estás gritando, que es regularmente la forma en la que tendemos a decir las cosas. Es que tú siempre me haces sentir mal, es que tú siempre me haces sentir menos, es que tú siempre dices esto. A ver, aguas, eso no es ser asertivo. Oye, pero es que al calor de la emoción, por eso hay que aprender a no hacer las cosas al calor de la emoción. Cuesta trabajo, es mucho más fácil, suena mucho más fácil de lo que realmente es, ¿verdad? Porque la gran mayoría nos hemos dejado llevar por la tripa, ¿no? Y respondemos desde ahí. Pero no es algo que no se pueda hacer. Con un doliente, ¿qué pasa? Si yo llego y le digo, ya, por favor, deja de llorar, nos tienes hartos a todos, pues evidentemente esto no es nada asertivo. ¿Cómo no? Le estoy diciendo claramente que nos tiene hartos porque así es. Sí, pero no se vale cortar cabezas, ¿no? La comunicación no sirve para eso, no es el objetivo, digamos.
cortar cabezas. Pero sí puedo decirte que a lo mejor pues he notado que andas muy llorosa, que ya llevas a lo mejor varios días o meses o qué sé yo, y que estoy preocupada por ti. Es bien diferente, ¿no? Al doliente le va a hacer sentir otro tipo de situaciones. A lo mejor le evito un conflicto o nos evitamos mutuamente un conflicto. En la comunicación durante el duelo se nos van a interponer por ahí ciertos dilemas. Por ejemplo, a veces el doliente o sus acompañantes quieren actuar con naturalidad, ¿no? Como que nada pasa. Entonces yo aquí, mira, la vida sí, maravillosa, ¿no? No sucede nada malo. O por otro lado, exageramos en los detalles amorosos o cariñosos. Cuando yo te veo más vulnerable, ay, quiero como compensar a veces y quiero hacerte sentir bien, y entonces ahí estoy, oye, ¿no quieres un refresquito? Oye, ¿no te gustaría esto? Oye, y ay, déjame abrazarte, y a lo mejor el doliente no quiere nada de eso, pero se pueden llegar a presentar cualquiera de las dos. Planear la vida futura o sentir que lo traicionan por planear su futuro sin él o sin ella, ¿no? Cuando hablamos de la pérdida por muerte, a veces esto al doliente le genera un conflicto, el comenzar a hacer planes. ¿Por qué? Pues porque no debería, ¿no? No es correcto, así se interpreta muchas veces, no es correcto. A veces genera conflicto o se vuelve un dilema hablar de la muerte o guardar silencio. ¿Qué es mejor? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Decirle algo o simplemente callar? A cualquiera otro, ¿verdad? Llorar frente a la persona o aguantarse las ganas de llorar. Fíjense, todo lo que pasa ante una situación compleja, ¿no? O sea, estarme incluso cuestionando si está correcto o no que llore, o está correcto que diga o no diga, o está correcto hablar de la muerte o no hablar de ella. Entonces ahí está, ¿no? Y que parecen cosas bien simples, pero cuando estamos viviendo un duelo, se suman al costal que ya traemos de complicaciones, porque nos da algo más en qué pensar. Y en ese ínter, pues nos podemos atorar, ¿verdad? O no avanzamos correctamente en nuestro proceso de duelo. Aprovechar la oportunidad del momento estando conscientes de que puede ser el último o actuar como si le quedara mucho tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de los enfermos, ¿qué hago? ¿Me porto como si nada o quiero explotarlo, ¿no? Porque pues no vaya a ser que se muera pronto. Por un lado, orar porque muera, y por otro lado, sentirse mal porque desean su muerte, cuando aún quieren que viva. Esto, nuevamente aplicado para los enfermos, por ejemplo, es recurrente, ¿no? Pedirle a Dios que ya no lo tenga sufriendo, que ya lo recoja, que ya, por favor, pare, que haya un descanso, y por el otro sentirse culpables por desear. Entonces, todos estos pensamientos se vuelven dilemas, como lo dice el título, ¿no? Y esto va a generar, evidentemente, mucha carga a mi doliente o a la persona que esté ahí asistiendo a otra en vulnerabilidad. Las estrategias correctas para comunicar adecuadamente en un proceso, cualquiera que este sea, pues de entrada es utilizar un lenguaje sencillo, que sea claro, que sea conciso, ¿no? Tratemos de hablar poco. Si yo estoy recibiendo, por ejemplo, el mensaje, si a mí el doliente viene y me está expresando algo, yo puedo parafrasearlo. Ah, entonces tú me estás diciendo que te sientes de esta forma por algo, por decir algo. O entonces lo que tú me estás diciendo es que necesitas esto. Y entonces mi doliente
ya me dirá si estoy en lo correcto o no. Pero hay que tratar de interrumpir lo menos posible, claro. Practicar y respetar el silencio. A esto se le llama pausa reflexiva. A veces yo creo que necesitamos estar hable y hable y hable y hable y hable y hable, y no es así. Dentro de ustedes quienes están viviendo un duelo en este momento, pues a veces a lo mejor les pasa, ¿no? Que están platicando con alguien y necesitan como hacer silencio, porque a lo mejor les dijeron algo que los dejó pensando o viene un recuerdo a la mente o algo así, ¿no? Entonces, cuando estamos en el acompañamiento, pues los silencios también comunican un montón. Y muchas veces dentro de un silencio, el doliente está quizá pensando en alguna estrategia o está creando una opción o está acomodando ahí las ideas o le cayó el 20 de alguna situación. Importante realizar preguntas abiertas, ¿no? ¿Y qué tal ha estado tu semana, por ejemplo? Compartir experiencias similares. Si yo soy familiar o soy amiga de una persona en duelo, sí podemos compartirlas, sin que, es importante, trazar una línea que implique que no voy a hablar yo de mi historia. Si el otro es el que trae la necesidad, no es que, ay, sí, yo me acuerdo que allá en 1900 a mí me pasó esto y me pongo a platicar toda la historia de mi duelo, ¿no? No, simplemente es como en mira, te entiendo hasta cierto punto porque yo también viví una situación similar. Esto a la persona, al doliente, muchas veces le abre la puerta, así como que se puede generar una sensación de libertad en el sentido de que se siente libre de poder expresar, de poderle contar, se siente en confianza. Eliminar distracciones, estar completamente presente. No celular, obviamente no tele, no nada que pueda hacer que la comunicación no se lleve correctamente. Utilizar señales verbales no verbales, de apoyo, como observar, pues, mantener la mirada en la persona, quien está hablando, en el emisor, a sentir con tu cabeza, a lo mejor afirmar, sí te estoy captando, ¿no? Sí estoy entendiendo. A veces sonreír, a veces quizá pues hacer ahí un gestito pues también empático, ¿no? Haciéndole ver al doliente que estamos entendiendo, que estamos comprendiendo qué es lo que está viviendo, cómo le está afectando esa situación. Recordando que muchas veces como doliente, y así como está esta imagen, ¿no? El doliente quiere expresar, o yo que le quiero ayudar, le quiero expresar una idea y al final acaba siendo esto un revoltijo, ¿no? Por eso la importancia del lenguaje sencillo, pero además del discurso breve, sin tanto rollo. Porque, insisto, además la atención como doliente es bien cortita. Entonces, es más o menos, tú piensa, válgame la comparación, piénsale como si estuvieras hablando con un niño. Si tú hablas con un niño relativamente pequeño, si tú duras más de 5 minutos hablándole, más de 3 minutos hablándole, lo vas a perder, no te va a poner atención ya, porque los niños son de pensamiento concreto. Entonces, partiendo de esta idea, digo, el doliente no siempre son niños, pero los adultos a veces necesitamos justamente de eso, ¿no? De esta forma concreta de comunicar para poder expresar también concretamente lo que estoy pensando o sintiendo. El contacto físico es importante cuando sea permitido y cuando sea necesario. No se trata de andar manoseando a mi doliente nada más porque es importante el contacto, ¿no? Hay momentos, quienes nos dedicamos al acompañamiento,
pues a veces, pues no sé, a lo mejor tocamos el hombro, o a lo mejor usamos un abrazo quizá al cerrar la sesión, pero es así, ¿no? Muy, muy breve, muy en cortito. Si somos familiares de alguien que está en duelo, pues es mucho más abierto, obviamente, el poder acordarme que puedo tocarte, que esto también te va a transmitir el que yo estoy ahí, el que estoy haciendo presencia. El lenguaje corporal, pues que tiende a ser positivo, es decir, manteniendo una postura atenta y relajada, ¿no? No quita tu cara de aburrimiento, a lo mejor, no sé, una postura pues más bien derecha, como decíamos, a la misma altura, mirándonos a los ojos, quizá, o sea, que estemos ahí, pero sin estar así todos tiesos, ¿no? Atender la totalidad del mensaje, escucharlo muy bien por completo, ser muy paciente, recordar información compartida previamente, mostrar empatía siempre y también por siempre y para siempre mostrar respeto. El duelo es un proceso íntimo, muy, muy, muy íntimo. Entonces requiere muchísimo respeto. Y para lograrlo, pues necesito, al menos es una parte, ¿no? Que es una parte importantísima, pues valerme de estas estrategias comunicativas correctas para verdaderamente ser de ayuda a la persona que está atravesando por esta experiencia que de por sí, en sí misma es difícil. Vamos a cerrar esta sesión con esta frase que dice así: cuando basta una palabra, evitemos el discurso. Cuando basta un gesto, evitemos las palabras. Cuando basta una mirada, evitemos el gesto. Y cuando basta un silencio, evitemos incluso la mirada, ¿no? Qué cosa tan bonita. Ahí está. Muy bien. Bueno, voy a dejarles de compartir en este momento para que me digan si hay dudas, si hay algo que desean compartir con nosotros. Una vez más, disculpándome infinitamente por las fallas técnicas, pero bueno, quiero y deseo de verdad que la mayor parte de la clase haya quedado como clara. ¿Alguna duda? ¿Aportaciones? Pues, más que nada agradecerle su esfuerzo. Son problemas que vamos pasando a lo que nos ha tocado dar alguna sesión o clases por medio del internet. Son cosas que pasan, pero todo fue claro y las diapositivas ayudaron mucho para poder entender mejor el tema. Qué bueno. Muchas gracias. No, gracias, Dinora, al contrario. Igual creo que agradecerle también el esfuerzo, la dedicación al tema, el tema en sí, que creo que nos ayuda bastante. Ya ahorita ya tomando notas y todo, estoy checando algunas cosas que me fallan en específico. Y pues yo creo que es lo importante, ¿no? Ver las cosas que nos están fallando para cambiarlas. Y Exacto. Le agradezco mucho. Gracias, Eileen. Justamente, ¿no? De eso se trata, de que podamos ver cuál es mi área de oportunidad, ¿no? Y hacer las modificaciones correspondientes porque todos vamos a atravesar o estamos atravesando algunos por alguna situación difícil, ¿no? Entonces, pues entre más herramientas tengamos y si se llevan algo productivo el día de hoy, yo me doy por muy bien servida, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Edelmira. Sin el uso de la cámara se escuchó muy bien. Qué bueno que al menos se pudo solucionar un poquito. Gracias a todas. Les recordamos que, bueno, ahí están
las chicas también a su disposición para quienes se quieran sumar al diplomado que vamos a iniciar en junio. Con todo gusto, me va a dar mucha felicidad verles por ahí, si fuera el caso, ¿verdad? Yanis. Nada más, profesor, entonces podríamos decir que el duelo realmente nunca se nos quita cuando perdemos a un familiar. Solamente vamos a aprender a vivir, o sea, voy a aprender a vivir con la pérdida por mi sanidad, pero también voy a nombrar que vivo un duelo permanente, aunque ya no duela tanto. No sé si me doy a entender. Si te das a entender, no. El duelo es un periodo de tiempo que todos vivimos después de una pérdida, ¿sí? Entonces, tú vas a vivir toda la vida con la ausencia, si estamos hablando de pérdida por muerte, ¿verdad? Ahí sí, vas a tener que aprender a adaptarte a la ausencia de tu ser querido. Y a lo mejor lo vas a extrañar toda tu vida, pero el duelo no dura toda la vida. El duelo, por definición, es un periodo adaptativo. ¿Qué quiere decir? Que en ese tiempo, es el tiempo, mejor dicho, que tú vas a utilizar justamente para aprender a vivir sin la persona, y en el inter vas a acomodar tus emociones también, vas a transitar por todas, de acuerdo tenemos varias propuestas de diversos autores en cuanto a las fases del duelo, pero pues básicamente hablamos siempre de una recuperación al final, ¿no? Entonces, ¿qué va a implicar? O lo que buscamos al final de este trabajo de duelo es que la persona pueda resignificar, recolocar, aceptar o como le queramos llamar a su ser querido. Es decir, que lo trascienda de tal forma que entienda o entendamos que nuestro ser querido dejó de estar de una forma física, pero que sin embargo permanece de otras muchas maneras. Y algo que yo siempre les digo a mis grupos y a mis dolientes también, es que el amor no se muere. Se mueren muchas cosas, pero el amor es para siempre. Entonces, si yo como doliente me quedo y entiendo eso y encuentro los aprendizajes, entonces ya estoy del otro lado. Insisto, no quiere decir que no extrañes o que lo olvides o que de repente no sientas nostalgia y se te salga la lagrimita, porque hay quienes piensan que superar un duelo implica que nunca en la vida vuelves a llorar y todo es risa y felicidad, ¿no? Y eso no es cierto. ¿Por qué? Pues porque al final tú extrañas a una persona que ya no está. Pero el duelo propiamente es un periodo de tiempo. ¿Sí? De acuerdo. Muy bien. Ya está. Pues bueno, esta y otras preguntas a quienes decidan sumarse al diplomado, pues las vamos a ir ahí resolviendo justamente. Entonces, pues como ya dije, me dará mucho gusto encontrarles por ahí. Yo quedo a sus órdenes para acompañamiento a adultos en duelo, con mucho gusto. Cualquier cosa que yo les pueda servir, acá presencial en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, o a distancia, donde también, mejor dicho, trabajamos con dolientes. Les agradezco mucho nuevamente su comprensión, sus porras, su apoyo, sus aportaciones, su atención, su escucha. Y bueno, deseo que pasen un resto de día y de semana, porque ya casi es viernes, muchachas. Feliz. Disfruten mucho, les agradezco nuevamente y muy buenas tardes a todas. Gracias, maestra. Buenas tardes. Bonita tarde, gracias. Gracias. Bendiciones, bye. Gracias, buen día a todos. Bonita tarde, bye. Gracias, hasta luego.